presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. Bueno, amigas y amigos, el próximo domingo 23 de junio se convoca a la ciudadanía a que comparezca justamente y vote o no la adhesión para habilitar un recurso de referéndum que permita decidir si se deroga o no la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley 18.987. La votación es voluntaria, no obligatoria, y va a haber una sola papeleta cuando el ciudadano se dirija hacia la mesa de votación. Para hablar sobre el tema estamos esta noche con la señora Liliana Brasinskas. Liliana, bienvenida. Ya nos saludamos al comienzo, pero no está de más la cortesía y el agradecimiento que nos acompañan, diputado Pablo Abdala. En el comienzo les proponemos, bueno, para llevarle a nuestra gente mayor comprensión sobre el tema, diputado, desde su punto de vista, en sus primeros minutos, ¿por qué hay que comparecer el próximo día domingo desde su punto de vista? Bueno, porque se trata de un tema muy especial, se trata de un asunto que nos divide a los uruguayos, respecto del cual la opinión pública no está segmentada, hay opiniones a favor y en contra a todos los niveles. Es una decisión de mucho peso, una decisión de carácter histórico, no estamos frente a una ley cualquiera, de esas que eventualmente ponen o sacan un impuesto, modifican la carta orgánica de una empresa pública o resuelven algún aspecto vinculado a la política económica, con todo lo importante que eso puede ser. Aquí estamos frente a una decisión de carácter legal que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho a la vida, que tiene que ver con el derecho de la mujer, que tiene que ver con el derecho del padre, que tiene que ver con la forma en la cual vamos a administrar y a armonizar esos derechos y a resolver esa tensión de derechos que se da en el caso del aborto, que tiene que ver con la respuesta que desde la sociedad y del Estado los uruguayos estamos dispuestos a dar con relación a un fenómeno que nadie desconoce, que es sin duda el de los abortos clandestinos, los embarazos no deseados, un problema social complejo que no negamos, que nadie niega, pero respecto del cual no hay una visión única. Seguramente hay opiniones o miradas diferentes y aquí se condensó una en esta solución legal que representa la mayoría ajustada que se pronunció en el Parlamento. Ahora, ¿eso es representativo del sentir y de la voluntad mayoritaria? ¿Eso refleja un consenso social con relación a este tema? Me parece que la única forma de resolverlo y de saberlo es recorrer el camino del referéndum. En el Uruguay, desde que volvió la democracia, se ha utilizado este mecanismo reiteradamente, algunas veces con éxito, otras veces sin éxito, otras veces apenas se inició el proceso y naufragó. Pero tanto para la ley de empresas públicas, para la ley de ANCAP, para la ley del marco energético y para tantas otras más, muchas veces el Frente, en la oposición, con el movimiento sindical, impulsaron estos mecanismos, legítimamente. Ajá. Si era legítimo para todo eso, ¿no es legítimo para un tema de esta envergadura, que además, repito, nos divide a todos y hacia adentro de los partidos también estamos repartidos y divididos? Lilian, ¿por qué no hay que comparecer el domingo desde su punto de vista? Bien, porque en realidad el país lleva muchos años tratando de buscar una solución a una problemática que tenemos, ¿no? La práctica del aborto clandestino ha sido una práctica de muchos años, todos conocemos su existencia y además sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, el país lleva más de 25 años discutiendo el cambio de norma y desde el año pasado hemos logrado una ley de mínima que lo que hace es tratar de dar un servicio dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que atienda esta problemática. Sabemos que no definir los marcos normativos tiene impacto, porque lo que hacen las leyes es determinar las condiciones en que la práctica se realiza. No hay ninguna ley en el mundo que haya podido impedir la práctica de abortos. El problema es que la ley determina en qué condiciones se realiza. Esta ley lo que hace es efectivamente garantizar que sean equipos de profesionales de la salud dentro del sistema, tanto público como privado, que atiendan a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados, para asesorarlas, para informarles, para mostrarles alternativas, para que reflexionen 5 días y en caso de que sigan decidiendo abortar, tengan las condiciones adecuadas para hacerlo. Esto determina justicia, esto determina condiciones adecuadas. Si alguien está de acuerdo, y a mí me parece que en términos democráticos usar el mecanismo forma parte de las alternativas, pero hay que saber para qué se usa el mecanismo. Ajá. Este mecanismo se está usando para derogar
la ley. Por lo tanto, aquellas personas que estamos de acuerdo en que exista un marco legal que regule la práctica y lo haga en términos sanitarios, no deberíamos concurrir porque sería una forma también ya de dirimir en esta consulta cuánta de la población está de acuerdo con que exista este nuevo marco legal en relación a aquellas que quieren derogarlo. Sería una forma de reducir un poco el tiempo porque francamente los costos de la demora se siguen pagando en términos de demoras en instalar estos servicios. Yo te quiero comentar que ayer estuve en Salto y realmente el que no esté definida la norma hace que muchos profesionales no estén integrando los equipos. También es cierto que tenemos que atacar una práctica clandestina que ha sido un negocio muy rentable para algunos profesionales. Por lo tanto, derogar la ley no es respuesta. Derogar la ley es volver atrás. ¿Por qué no dejar que la gente resuelva este tema? Porque, a ver, de alguna manera, ¿qué resolvemos? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Si la práctica del aborto sigue siendo clandestina, si se deroga la ley, o si la práctica del aborto se resuelve en el sistema. Eso es lo que se está poniendo a consulta. Derogar esta ley es volver al circuito clandestino, mantenerla es transitar por una respuesta sanitaria. No es más democrático porque se resuelva de esta forma. También fue democrático el veto presidencial del 2008 de Tabaré Vázquez y el anuncio de veto en el 2004 de Jorge Valle. Esto lo único que hizo fue demorar respuestas a soluciones que son imperiosas, ¿no? Por lo tanto, me parece que de alguna forma, después de muchos años, la mayoría parlamentaria, que es a quienes nos representan, ha promulgado una ley. Transitemos como país la respuesta y siempre hay posibilidades de modificarlas en próximos periodos legislativos, ¿no? ¿Y usted qué opina al respecto? Que transitar como país la respuesta implica que por los mecanismos por los cuales colectivamente nos podemos pronunciar, resolvamos entre todos si esto es lo que queremos o no. Yo creo que no hubo suficiente debate, francamente. Que del tema se hable históricamente, obviamente, esto es intrínseco a la condición humana, a la convivencia social, como lo es el delito, y a nadie se le ocurre que como siempre hubo delito, la ley de humanización del sistema carcelario, por ejemplo, no debió haber sido debatida debidamente en el Parlamento. Y esta ley, sin embargo, no tuvo el suficiente y el necesario debate, porque más allá del concepto de la legalización del aborto o de su despenalización, después tenemos que discutir los mecanismos, si esta ley es un buen instrumento, que desde mi punto de vista no lo es, y eso no se debatió ni siquiera en el Parlamento. En la Cámara de Diputados hubo un trámite sumario, en el Senado ni siquiera pasó por comisión, y por lo tanto creo que eso no necesariamente refleja el consenso. Yo diría, no es de suficiente envergadura discutir cómo vamos a responder frente a la prevalencia del supuesto derecho de la mujer sobre el derecho a la vida, si eso está bien o no. El veto del doctor Tabaré Vázquez expresaba, y yo lo comparto, la calidad de las sociedades se mide en función de la protección que le da a los más desvalidos. Bueno, eso no es parte del debate, eso no lo tenemos que zanjar los uruguayos. Se supone que esto es un avance en los derechos de la mujer. Recién Liliana hablaba de Salto y de la objeción de conciencia de los médicos de Salto. Yo diría, ¿la ley ha sido eficaz a la hora de combatir la clandestinidad y a la hora de dignificar a la mujer, cuando las mujeres que fueron al hospital de Salto las mandaron al Pereira Rosell porque en Salto no había médicos y del Pereira Rosell las devolvieron a Salto y después terminaron de nuevo en el Pereira y tuvieron que ir al circuito clandestino como ha sido consentido y aceptado por el Ministerio de Salud Pública, o la mujer de Las Piedras o la mujer de Pan de Azúcar que fueron al sistema de salud y no recibieron respuestas? Y déjeme decirle algo más, Aldo, por supuesto que el domingo vamos a ir los que estamos en contra de la ley, pero ahora hay muchos que están a favor. Y voy a mencionar 3 ejemplos que no son de mi partido. El senador Ope Pasquet está de acuerdo con la ley, pero entiende que democráticamente hay que resolver esto y va a ir a votar. El diputado Víctor Semproni firmó por el referéndum y es votante. ¿Y sabe quién va a ir el domingo? El que redactó el proyecto de ley. Iván Posada, y esto se hizo público hoy, el próximo domingo va a ir a votar porque aunque está de acuerdo con la ley y la impulsó y fue parte esencial del acuerdo, entiende que esto tenemos que dirimirlo entre todos. Yo creo que es entre todos que lo tenemos que dirimir. A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo vamos a resolver entre todos algo que tiene que ver con la órbita muy personal de cada pareja o de cada mujer que se enfrenta a un embarazo no deseado? No hay país en el mundo que haya tenido un consenso único sobre este tema.
40 años pasaron de la ley de aprobación de la interrupción en Estados Unidos. Aquellos grupos que no aceptan el aborto en ninguna condición siguen bregando para que no haya servicios, siguen bregando para que se imponga su opinión. Me parece que no terminamos de entender que este es un tema donde los marcos legales tienen que ser lo suficientemente amplios y flexibles para entender que sobre estos temas tenemos diversidad de opiniones, diversidad de filosofías y diversidad de situaciones. ¿Qué es lo que tiene que garantizar la ley? Que ante cada una de estas situaciones hayan las mismas garantías para todas las personas. E insisto, tenemos que combatir lo que tiene que ver con la práctica comercial de enriquecimiento ilícito, y esto no se frena discutiendo hasta la eternidad de qué marco normativo hablamos. Esto se enfrenta, y esto yo lo he dicho al diputado al lado varias veces, el Poder Legislativo debería ser mucho más eficaz en controlar la implementación de las leyes, no en denunciar cómo no se cumplen. Lo que tiene que hacer el Poder Legislativo es garantizar que aquellas leyes que se promulgan se apliquen en todo el país y para todas las personas. Y esto es lo que no está pasando. Realmente la objeción de conciencia se ha tomado en salto como una forma de desobediencia civil, porque dicen que la ley no les gusta. Esto no es motivo de objeción de conciencia. Esto de alguna manera es un obstáculo al acceso a un servicio. Esto es grave porque raya la omisión de asistencia. Por lo tanto, demorar el debate político ha costado vidas, y le cuesta la vida y las condiciones de vida a una cantidad de mujeres que son las que viven en mayor vulnerabilidad. Diputado, ¿cuál alternativa se plantea entonces? Porque hay un dato de la realidad, o sea, el tiempo pasa, ¿no? Y sí, hace muchos años que se viene hablando del tema. El tiempo pasa, pero no es discutir hasta la eternidad resolver esto en octubre. Nosotros no estamos promoviendo un mecanismo que se plebiscite con la próxima elección. Estamos proponiendo votar el domingo y a mediados de octubre tener el referéndum y resolver. Creo que además estamos hablando de aspectos que nos involucran a todos desde el punto de vista de la escala de valores que entre todos estamos dispuestos a consentir como integrantes de una misma moral pública, laica, que quede claro. Yo no estoy postulando una moral religiosa. La religión podrá tener parte en esto y hacer su aporte, pero naturalmente los uruguayos tenemos que definir en algún momento y de alguna manera cuál es la escala de valores y el mínimo común de principios que aceptamos como rectores de nuestra convivencia. Y aquí se conjuga el tema de la maternidad, el tema de la paternidad, el tema de la filiación, el tema de los derechos humanos. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que acá no alcanza con la mayoría ocasional que se conformó en el Parlamento. Estos aspectos no tienen color político, ¿verdad? La escala de valores, el conjunto de valores no es de color frente amplista, blanco o colorado. Entre todos tenemos que resolverlo, y por eso lo tenemos que resolver por las vías democráticas que existen al respecto. Por supuesto que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y las parejas tienen derecho a resolver en qué momento quieren tener los hijos. Ahora, todo tiene límites. Naturalmente, después que se concibe un ser distinto, tenemos que discutir si está bien que dentro de las 12 semanas, que hay más que una vida, se ha dicho eso es un embrión, se ha dicho casi que despectivamente, lo dijo un expresidente. Bueno, eso que le dicen el embrión, dentro de las 12 semanas tiene sus características físicas y biológicas conformadas. Claro. Tiene aparato digestivo, aparato respiratorio, huellas dactilares, ADN, un corazón que late. Entonces, después de eso se dedica a crecer. ¿Está bien interrumpir eso, cegar esa vida o no? Es decir, yo acepto visiones distintas. Ahora, ¿por qué tiene que prevalecer una sobre la otra? ¿Porque estuvieron los votos en el Parlamento? Pero no prevalece una sobre la otra. Acá cada cual decide. No, o sea, el promulgar esta ley no obliga a nadie a abortar. Bueno, quienes como usted piensen que realmente no se debe recurrir al aborto, nadie lo obliga a abortar. Pero si la mujer decide abortar, la diferencia es que si alguien resuelve abortar, lo haga en condiciones adecuadas. No hay una cuestión única, y en eso me parece es donde no se resuelve por plebiscito y no se resuelve derogando la ley. Porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque no hay una verdad única en cuando aparece la persona. ¿Cómo dirimimos eso? Entonces, y eso lo vamos a dirimir tratando de dar mayor información, tratando de universalizar la educación sexual, tratando de universalizar
universalizar el acceso a y métodos aprobando el aborto, anticonceptivos, por ley, tratando de evitar la violencia sexual todo y una cantidad de situaciones de embarazos no deseados. Claro que está en discusión. Estamos discutiendo la ley. Estamos discutiendo una ley que resuelve las situaciones de embarazo no deseado. Pero todo eso es lo que dijiste, estamos está por fuera de la ley, Liliana. Y por lo tanto no se va a resolver ni derogando esta ley, ni tratando de imponer la opinión, que será muy respetable, pero es la opinión de una persona o de algún sector de la población. Pero de la mitad de la población. No se puede imponer la creencia de alguien como una ley a la mayoría. Así que los que queremos votar imponemos. No, los que quieren derogar la ley de alguna manera sí. No están imponiendo los que votaron en el Parlamento. Los que quieren derogar la ley no aceptan que hayan personas que frente a un embarazo no deseado recurran a una práctica de interrumpirlo. Pero queremos ir por un camino distinto. ¿Y qué me va a decir en octubre si realmente logra el plebiscito y lo deroga? Se lo digo ya. Vamos a esperar un próximo periodo legislativo con una nueva ley donde nuevamente haya nuevos diputados y senadores que cuando sea la resolución que sea, alguien del otro lado diga esto no es representativo. Eso es creerse dueño de la verdad. Eso es creerse dueño de la verdad. No es la dueña de la verdad, es realmente poner las cosas sobre la mesa y no engañar a la gente. Perdón, yo no engaño. Si se deroga la ley, que es una alternativa, volvemos a foja cero. Volvemos nuevamente a tener la ley de 1938, que hace 70 y pico de años no se implementa. Volvemos a no dar respuesta a las situaciones de embarazo no deseado. No, pero yo le doy volvemos a esperar Déjeme darle mi respuesta. negociación se hace en el Parlamento. Volvemos a foja cero. Yo le puedo decir y algo, los costos de la demora, insisto, no lo paga ningún parlamentario, no lo paga ningún expresidente, lo pagan las mujeres que viven particularmente en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y este es un costo que algún día alguien tendría que dar cuenta. El veto de Tabaré Vázquez en el 2008, entre otras cosas, costó la vida de 2 mujeres jóvenes el año pasado. Sin respuesta, sin ninguna alternativa. No podemos seguir discutiendo en debates políticos. No hay más ciego que el peor ciego que no quiere ver. ¿Qué es lo que propone? Vamos a suponernos que se llega a la derogación de la ley y después que volvemos otra vez atrás. Si se deroga la ley, por supuesto recobra vigencia la ley del 38, que es una ley antigua pero que prevé hipótesis de aborto legal. En los casos de violación, en los casos de riesgo de vida de la mujer y en los casos de penuria económica. ¿Nosotros estamos postulando el status quo? No. Yo ofrezco desde ya empezar a construir un nuevo consenso, pero que nos represente a todos. No que represente a los 50 en 99 o a los 17 en 31. Que sea un consenso amplio. Que la sociedad a partir del referéndum ya nos dé pautas y nos dé pistas de hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué hay que ir por el camino que nos han impuesto? Porque es muy fácil decir, acá no hay verdades únicas, pero después imponer una solución. Permítame que yo ya termino la idea. Ahora, si usted me dice cuál es mi visión, yo por supuesto creo que hay que despejar el tema de la penalización. Yo votaría la despenalización del aborto. A la mujer no hay que criminalizarla. Ahora, está bien después dar el paso de la legalización y establecer un derecho irrestricto e ilimitado para que todas las mujeres sin excepción interrumpan su embarazo cuando quieran y en las condiciones que quieran. ¿Eso no nos conducirá a lo que ha pasado en todos los países del mundo? Que desde que el aborto es legal se practican muchos más abortos todos los años, como pasa en Estados Unidos, como pasa en España, como pasa en Francia, como pasa en Alemania. Yo eso no lo quiero. Ahora, quiero que lo discutamos. Yo no digo tener la verdad encerrada en un puño. Yo digo que tenemos que discutirlo. Esa es un poco la propuesta que usted haría entonces en la práctica. Si presentamos un proyecto ya en el periodo pasado y lo reiteramos en para apoyar la maternidad, para apoyar a la mujer que no quiere tener su hijo, para ayudarla a que tenga una luz en el camino y pueda encontrar una salida. ¿Por qué no flexibilizamos la adopción en la vida intrauterina? Como lo propusimos el año pasado. Ahora, eso es parte de nuestra visión. Perfecto. Liliana, a ver. Primero, esta ley que está vigente no habilita el aborto hasta cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, hasta las 12 semanas, toda mujer, es hasta las 12 semanas. Claro, cuando la mujer quiera dentro de las 12 ¿puedo hablar sin interrupción? Sí, a dar las gracias. Es hasta las 12 semanas. Hay un equipo técnico que interviene planteando las alternativas que hay sobre políticas de apoyo a la maternidad, la política de la adopción y los métodos seguros e inseguros de realizar la interrupción. O sea, es todas las garantías que todos aquellos que han estado en contra de la simple decisión de la mujer han tenido en esta ley. O sea, todas las medidas que tuvo el Partido Independiente, el Partido Colorado, que después determinó asunto político y no permitió a senadores y a diputados que estaban de acuerdo con la ley que la votaran. O sea, hemos visto toda la trayectoria y el uso político que se le ha dado a este tema.
aquellas personas que somos parte de la ciudadanía y que sabemos los estragos que significan maternidades y paternidades impuestas, maternidades y paternidades no deseadas, hijos que no se traen al mundo sin querer, aquellas mujeres desesperadas que con 2 o 3 hijos y que no tienen a dónde recurrir, recurren a prácticas altamente inseguras. O sea, ya lo sabemos. Y sabemos que no vamos a lograr interrumpir ninguna de estas situaciones si no hay políticas sanitarias y educativas adecuadas. Estas políticas sanitarias y educativas tienen un marco legal, una desde el 2008, que es la 18.426, y otra desde el año pasado. Recién en enero del 2011 empezaron los servicios de salud sexual y reproductiva en el sistema. Por favor, como sistema político y como Poder Ejecutivo, garanticemos iguales condiciones, promovamos maternidades y paternidades deseadas y responsables, promovamos relaciones sexuales respetuosas, pero no queramos tapar el sol con un dedo. No es discutiendo hasta la eternidad. Tiene que haber una implementación de políticas públicas adecuadas y servicios. Lo que tenemos que evitar es embarazos no deseados si no queremos que hayan las prácticas de aborto. Lilian, permiso. Diputado, un minuto final, por favor. Así que, bueno, parecería que no podemos discutir hasta la eternidad, por lo tanto, si a la gente no le gusta, no importa. Esta es la ley que se aprobó, estuvieron los votos, y al que no le gusta llorar al cuartito. Yo creo que no es el camino. Estos temas son demasiado delicados. La ciudadanía, el Uruguay tiene una tradición democrática de resolver republicanamente sus diferencias, de procesarlas a través del ejercicio del sufragio. Para eso precisamente son las consultas populares. Si hay un tema donde se justifica plenamente la democracia directa, yo creo en la democracia representativa, soy parte de ella, soy legislador, y creo que la democracia representativa está para la enorme mayoría de las cosas, salvo algunas, entre ellas esta, ni más ni menos que aspectos que hacen a los derechos humanos. Acá no estamos hablando de maternidades impuestas ni cosas que se le parezca, porque esta discusión tiene enormes mitos. Lo acaba de decir la propia Lilian. El postulado es que las mujeres mueren como moscas en el Uruguay por los abortos inseguros. Murieron 2 en los últimos 5 años. La medicina ha tenido avances magníficos en el Uruguay desde el punto de vista de la reducción de las muertes por abortos consentidos. No es cierto que se practicaran 33.000 abortos por año, porque me parece que se agitaron fantasmas para sensibilizar a la población. Lo sigue haciendo el doctor Brioso, que no nos da las cifras de cómo se ha venido aplicando la ley. Suponemos que son 200 o 300 por mes. Dijeron 33.000 abortos por año. Sí, esta mañana el doctor Brioso desde Colombia, en nuestro programa de radio en Universal, dijo que eran alrededor de 400 interrupciones de embarazo. Bueno, pero ¿y por qué no hay transparencia, Aldo? ¿Por qué no dan Se anunciaron los datos para julio. Para julio, después que pase la consulta del 23. No era que el aborto legal era para que hubiera transparencia. La ley establece la obligación de que haya un registro. El registro es público, porque es una ley. Se supone que no es de uso privado. Ahora, ¿por qué no dan la final de Lilian Brasi? No, a mí me parece que tiene que ser claro. El domingo yo creo que es claro que las personas que vayan a adherir al referéndum derogatorio tienen que ser aquellas personas que no están de acuerdo con que exista un marco legal que establezca servicios seguros de aborto. De alguna manera para nosotras es volver a la clandestinidad de la práctica abortiva. Entonces, por lo tanto, para mí es también democracia no expresarse cuando no se está de acuerdo aquello que se pone a consulta. Pues si no, todos pondríamos a consulta cualquier cosa. Yo creo que aquellas personas que están de acuerdo que este país necesita dar una respuesta a una problemática que lleva años, no deberíamos votar el próximo domingo. Y esta es una manera de resolver de alguna forma esta duda que tienen algunos legisladores sobre qué fue lo que resolvieron en el Poder Les agradezco especialmente haber estado esta noche en Código País. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Fue un placer. Y ahora, con vuestro permiso, me voy para el otro extremo del